filtración túbulo-glomerular se refiere al hecho de que un aumento de la tasa de filtración glomerular, hay mayor filtración glomerular, aumenta la llegada de cloruro de sodio a la asa de Henle. ¿Por qué? Porque rebasa la capacidad que tiene de reabsorción, ¿no es cierto? Entonces se reabsorbe, pero aumenta la llegada de cloruro de sodio a la asa de Henle. Y esto, al volver hacia la mácula densa, a nivel de esta mácula densa determina producción de señales que pueden ir a la adenosina, ATP, son las señales que han sido identificadas, que se producen en la mácula densa, que es parte, la mácula densa, recuerden, es parte del túbulo renal. Las células juxtaglomerulares son parte de la pared de los arteriolas, ¿no es cierto? Juntas forman el aparato juxtaglomerular. La mácula densa es una estructura que pertenece al túbulo, no pertenece a la arteria, tienes al túbulo. Entonces, aumenta esta mácula densa, emite señales que aumentan la resistencia en la arteriola eferente, lo que hace que disminuya la tasa de filtración glomerular. Y así es como se produce esta retroalimentación túbulo-glomerular. A mayor filtración se termina produciendo una señal que disminuye la filtración vía el papel sensor que tiene la mácula densa. Pero ese es el control, lo que hemos hablado es el control agudo, inmediato, instantáneo. Pasa y inmediatamente se está produciendo esta sustancia, la adenosina y la ATP, ¿no?, que regulan la filtración glomerular. Pero la adenosina, ATP y el óxido nítrico son señales también producidas por la mácula densa para inhibir la secreción de renina. Aunque el principal estímulo de control es a partir de varios receptores situados en las propias células juxtaglomerulares. En las propias células juxtaglomerulares existen varios receptores de tal manera que el incremento de la presión en la arteriola aferente, ¿no?, inhibe la liberación de renina. ¿Cuál va a ser el resultado final si se inhibe la liberación de renina? ¿Qué va a pasar con la angiotensina? ¿Qué va a pasar con la angiotensina? Disminuye también, ¿cierto? Y al disminuir la angiotensina, entonces, ¿qué va a pasar con la presión acá? Va a disminuir, ¿no es cierto? Porque un principal efector a este nivel es la angiotensina. La angiotensina es un poderoso vasoconstrictor, gramo a gramo, ¿no?, es más poderoso que la noradrenalina. Lo que pasa es que tiene, ¿no?, parte del organismo en el cual resulta mayor su acción. Y su acción es muy significativa a nivel de la arteriola aferente. Entonces ven ustedes que aquí, ¿no?, se está creando a través de esta relación de la mácula densa con la
las células intraglobulares un sistema de control en el corto plazo, ¿no?, para disminuir la filtración glomerular, y en el largo plazo, ¿no?, a través de la producción de renina, o sea, se emiten, las células intraglobulares emiten señales como ATP y adenosina, que son vasoconstrictores, o puede emitir, en el caso de que al contrario, ¿no es cierto?, ha disminuido la filtración, entonces va a emitir más bien óxido nítrico, que es un vasodilatador. Bien. La inervación simpática también estimula la secreción de renina. Entonces aquí tenemos tres mecanismos principales que controlan la secreción de renina. La propia presión en la arteriola aferente, el tono simpático existente en el organismo en ese momento, y la cantidad de sodio, de cloruro de sodio que está siendo ofertado a la mácula densa producto de la filtración glomerular. De la propia filtración, cuánto sodio es lo que llega a la mácula densa va a actuar como un mecanismo de control. Esto es lo mismo. El incremento de sodio en el líquido tubular produce vasoconstricción en la arteriola aferente y disminuye la liberación de renina. Este es el resultado neto, ¿no es cierto?, de esas dos cosas. Ya hemos señalado cómo es que produce vasoconstricción de la arteriola aferente por la liberación de adenosina y ATP. Eso es lo que produce vasoconstricción, pero también produce liberación de renina por la acción que cumple estas dos, la adenosina y el ATP, promoviendo, ¿no?, el flujo de calcio con estas células que llevan a que se libere renina. Hay vasoconstricción y hay liberación de renina. Y la renina ya va a actuar, pues, podríamos decir, en el mediano plazo, ¿no es cierto? No es inmediato acá, no es automático como es el circuito glomerular tubular que hemos señalado. Bien. La disminución del sodio se ha encontrado que aumenta la producción de prostaglandina E, que incrementa la producción de renina. Es solamente un dato adicional. Otro de los mecanismos por el cual la disminución del sodio, ¿no?, o sea, las modificaciones del sodio, modifican la producción de renina. El cuadro señala diversas hormonas y sustancias autacoides como el óxido nítrico y prostaglandina, y las otras son hormonas que influyen en la tasa de la filtración glomerular. Es totalmente comprensible, ¿no es cierto? La noradrenalina produce vasoconstricción y disminuye la tasa de filtración glomerular. La adrenalina también. La endotelina también. La angiotensina 2 mantiene la tasa de filtración glomerular. En general está hecha para impedir que baje la tasa de filtración glomerular.
para impedir que al bajar la presión sanguínea sistémica baje la tasa de filtración glomerular. Y el óxido nítrico es un poderoso vasodilatador, ¿no?, que aumenta la tasa de filtración glomerular. Acá menciono el caso de la dopamina, que es producida por el túbulo proximal. O sea, la dopamina es producida en diversas partes del organismo. Es una catecolamina, ¿no es cierto? Es un precursor de la adrenalina, de la noradrenalina, de la adrenalina, ¿no? Entonces, ¿pero qué es producida en el túbulo proximal? Aumenta el flujo sanguíneo renal. Inhibe la secreción de renina. Esto por una acción que desarrolla a nivel de la propia nefrona. O sea, lo menciono porque es un poco contradictorio, con las otras catecolaminas, ¿cierto? Las catecolaminas aumentan el tono y disminuyen la filtración glomerular. En cambio, la dopamina aumenta la filtración glomerular y se usa en clínica para provocar diuresis en los pacientes tan hipotensos, ¿no?, o que han hecho paro renal, o sea, que han hecho insuficiencia renal aguda, para provocar la filtración glomerular. Esto es un fármaco muy útil realmente para revertir la instalación de una insuficiencia renal aguda que puede ocurrir de la manera menos sospechada en nuestros pacientes quirúrgicos, en nuestros pacientes que tienen diarrea, que tienen vómitos, y al rato nos damos cuenta que no orinan. Lo hidratamos y tampoco orina. Y la medida es hidratarlo, aumentar el flujo, y lo va a hacer orinar eso, pero aún así algunos pacientes no orinan. Y entonces, para aumentar la tasa de filtración glomerular, se usa dopamina, que actúa inhibiendo la secreción de renina. Lo planteo para que lo revisen, son las cosas que hemos estado señalando. Y acá tenemos un gráfico para recordar el sistema renina, angiotensina. Aquí vemos como la angiotensina disminuye, aumenta la producción de las arterias renales y disminuye el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular.